eso es lo que estamos viendo y lo que se dio. De acuerdo a esta campaña tenemos mejor producción desde hace varios años. Es decir, se incrementó la cantidad de hectáreas por lo bueno que venían los precios los años anteriores. Y bueno, tuvimos mejor producción que la anterior, casi el doble, pero en pesos o en dólares significó un poquito más, nada más, por la baja de los cereales que hubo internacionalmente. Lo que pasa es que la chicharrita no se la tenía en cuenta, por eso, es decir, yo creo que la decisión de más hectáreas de siembra de este año fue por los precios que tuvimos el año pasado. Entonces, tuvimos buenos precios, no tuvimos buenos rindes el año pasado, pero al ver esos precios, el productor pensó que iban a seguir esos precios y decidió sembrar más para salvarse. Bueno, pasó todo lo contrario, es decir, se produjo muchas toneladas y eso que tuvimos un año con chicharrita, que el maíz de segunda no dio, pero tuvimos 8.800.000 toneladas en la provincia, que es casi el doble del año pasado. Pero en dólares, es decir, el año pasado fueron creo que 1.200 millones y este año fueron 1.600, 1.700 millones de dólares. Si uno ve que se duplicó la cantidad de toneladas, tendría que haberse duplicado la cantidad de movimiento de pesos o de dólares, pero no fue así por la gran baja que tuvieron los cereales. Tener casi un 130% más de grano en la provincia de Entre Ríos es excelente para la provincia, porque esos granos hay que moverlos. Hay que utilizar camiones para llevarlo del campo al acopio, del acopio a los puertos o a su disposición final como alimento balanceado. Hay que cargar combustible y todo lo que genera el mover 8, casi 9 millones de toneladas. Ahora, el problema es que quien las mueve, el productor, le significó un mayor costo por el mayor volumen que tiene y los precios internacionales han bajado muchísimo. Y acá es donde quien menos va a ganar este año es el productor. Imagínate que el año pasado con 4 millones y pico de toneladas y hoy 8 millones y pico, es decir, tenemos el doble de transporte, el doble de camiones andando en la ruta. Eso incrementa el flujo de fondos hacia distintas economías. Eso es el derrame que produce el campo. Es el derrame que produce el campo. Es una lástima que no tengamos buenos precios para que el derrame sea mayor, porque se derrama en todo, pero al productor en sí, el productor que tiene que tener rentabilidad para crecer y para pagar las cuentas que viene arrastrando, no las tiene. Hay muchos productores, los que venían arrastrando ya cuentas, en esta situación con estos precios, es decir, se le hace imposible seguir produciendo. Ahora, ¿de qué manera puede el productor, o sea, no son los mismos resultados de las empresas grandes que de los pequeños productores? Esto cada vez se está notando más, ¿no? ¿Por qué? Lo que pasa es que el productor genuino, el productor chico genuino, cuando viene una mala cosecha, es decir, no tiene más recursos y claudica, no puede seguir. Y el productor grande a veces tiene más financiación, tiene los bancos, está mejor organizado para pedir crédito, entonces eso hace que el productor grande por ahí siga. La producción agropecuaria es una de las producciones e inversiones más complejas que existen porque la producción es a cielo abierto, entonces la incertidumbre de cuando uno siembra lo que puede llegar a pasar climatológicamente principalmente durante esos 6 meses que está el cultivo en el campo, hacen que los números sean muy grandes para ganar o incluso para perder, o mejor dicho, para perder, pero cuando ganan también son grandes. Ahora, hay posibilidades para empezar a bajar esos márgenes de incertidumbre y eso tiene que ver con la profesionalización, cosas que están haciendo los grandes productores o las empresas agropecuarias más grandes, pero no así todavía los pequeños productores. Debería profesionalizarse más, es decir, debería por ahí meterse más un poco en las coberturas, porque eso a veces hace de que el número cierre antes de una campaña y por ahí el productor puede salvarse. Pero esas decisiones al productor le cuesta mucho, es decir, no está acostumbrado a
a cubrirse con los put, con todo ese mecanismo de cobertura que hay en el cereal. Es una cuestión cultural, porque todas estas herramientas lo que dan es previsibilidad a una actividad sumamente imprevisible por lo climático, por los precios, por la cantidad de factores que tiene el campo, ¿no? Sí, pero esas decisiones también no son fáciles. Por ahí el empresario un poco más fácil, pero para el productor no es fácil. Porque te cuento el año pasado se cerraba un trigo, por ejemplo, a futuro a $260. Y este año lo más que se podría haber cerrado era 150. Entonces, un productor que cerró a $260, hoy tener que tomar la decisión de cerrar a $150 es medio que complicado. Pero bueno, el que no la cerró ahí, hoy está en desventaja porque siguió cayendo el precio. ¿Y esto le hubiera dado, con esos números, podría haber tenido una rentabilidad y salvar la campaña? Sí, obvio que sí, porque ayuda. Hoy $30, $40 que tenemos por tonelada de diferencia hace al número finito que decías vos, es decir, por ahí te cierra la campaña. Es inminente que todos los productores empiecen a entender lo financiero porque cada vez es más importante el margen que queda de una campaña que la cantidad de toneladas producidas. Cambia totalmente la forma de pensar y de ver el negocio cuando se entiende este concepto que parece sencillo, pero tiene toda una cuestión cultural por detrás. Le preguntamos a Bolzán ahora qué es lo que se espera en la próxima campaña, donde se ha llegado a hablar de una merma de hasta un 70% en la intención de siembra del maíz, por las condiciones de niña que puede llegar a haber, pero también por la aparición de chicharrita en toda la región. Estamos viendo y teniendo esperanza en la nueva política, ¿no? Creemos que la promesa del nuevo gobierno en algún momento se van a hacer realidad, porque lo viene prometiendo, incluso ayer en la rural lo volvió a prometer, que su mayor preocupación es sacar el impuesto país, unificar el tipo de cambio y sacar retenciones. Pero claro, tienen que darse ciertas condiciones. Lo que sí prometió que a partir de septiembre el impuesto país lo baja al 7% y en diciembre lo eliminaría. Así que eso haría que los insumos para producir quedarían más baratos. Eso también ayudaría al productor. Y esperamos que realmente unifique el tipo de cambio y que elimine las retenciones. El trigo, como decís, está implantado. Ha quedado algo sin sembrar, pero muy poco, y algo falta por nacer, así que creemos que una campaña de trigo puede ser buena porque el perfil está bueno para el trigo. El trigo no necesita mucha humedad, lo que sí, con la perspectiva de la niña y con la perspectiva de la chicharrita, la decisión de sembrar maíz había caído a un 30%. Creemos que ahora, por el tema de las grandes heladas que hemos tenido y porque se han detectado una merma significativa en la chicharrita, creo que en la provincia han quedado 2 puntos nomás, de acuerdo a la bolsa, a nuestra bolsa, que tiene trampas para detectar la chicharrita, han quedado 2 puntos nomás con chicharrita. Así que esperemos que estas heladas que vengan las termine y eso puede cambiar la decisión del productor. Creo que ese 30% de intención de siembra se va a levantar. Así que somos un poco más optimistas en lo que se va a sembrar de maíz. Vos podés incentivar el maíz para que se siembre, pero hay un cuello de botella en la cosecha donde realmente, es decir, el consumo no puede absorber ese maíz. Entonces, si vos incentivás mucho el maíz, es decir, hay una proporción que la puede tomar el consumo, pero otra proporción se va a ir a Rosario sí o sí. Entonces, siempre se le ha buscado un mecanismo para que se quede el maíz acá en la provincia para consumo y nunca se ha podido lograr, porque en el momento donde se cosecha se necesita a veces para pagar y bueno, el consumo no puede absorber todo el maíz que se produce. El productor tiene esperanza y está con una esperanza grande por el tema de las promesas del gobierno. Yo creo que si le sueltan el freno al sector, el sector enseguida pica y el sector enseguida se desarrolla. Fíjate que, como decíamos hoy al principio, que el año pasado con los precios que tuvimos crecimos en hectáreas sembradas y eso que tenemos el arrastre y las trabas de las retenciones. Entonces,
si nos sueltan la mano, si le sueltan la mano al productor, yo creo que podemos, pero duplicar la producción sí o sí. Fíjate que Brasil en 15 años quintuplicó la producción, quintuplicó. Fíjate lo que te estoy diciendo, y nosotros mantenemos siempre ahí un tonelaje más, un tonelaje menos, pero realmente no es un crecimiento como debería ser, pero eso es porque siempre tuvimos la pata encima. Imagínate que ayer el mismo presidente reconoció que se le está sacando el 70% al productor entre retenciones e impuestos, se está quedando el Estado con un 70% de la producción y el productor todavía sigue vivo. Entonces, pero no podemos crecer. Es decir, sigue vivo por la financiación, sigue vivo por las ganas, sigue vivo porque el productor es genuino, pero no lo dejan crecer.